Vamos a abordar un tema que hemos publicitado durante toda la semana respecto de una, digo bien, patología. Ahora se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado, quien nos va a ayudar a entender un poquito o mucho, vamos a ver de acuerdo a nuestra capacidad, ¿no? El doctor Daniel Onorati, flebólogo, está en el estudio Néstor Borges de FMRIEL. Le agradecemos la participación en el programa. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias. Bien, digo bien, es una patología el tener molestias en las piernas y que éstas estén vinculadas con las múltiples conexiones venosas que tenemos en las extremidades inferiores. Es una patología si aparecen trastornos como las varices, las trombosis. Si se trata solamente de molestias como la pesadez, los calambres, las piernas inquietas, no. Eso pueden ser síntomas inclusive debidos a otras cosas. Hay muchas causas orgánicas que pueden producir eso, inclusive que no sean potencialmente patológicas. Por ejemplo, una persona que esté parada muchas horas, lo más probable es que haga edema de las piernas, picazón, pesadez. ¿Por qué? Porque la sangre le cuesta mucho volver al corazón y entonces queda acumulada en las piernas y ese es el origen de los síntomas. A medida que vamos cumpliendo años, pareciera o pareciese que a la sangre le cuesta pegar la vuelta y en la zona de las extremidades, cuando fundamentalmente pasamos muchas horas sentados, nos vamos a descansar y sentimos que se nos duermen las piernas, que tenemos alguna molestia, que levanta temperatura, digamos, el motor en esa zona. ¿Eso está bien y está vinculado a problemas circulatorios? Sí, sí. Con los años, lógicamente, el tejido que forma la pared de la vena, que es el tejido colágeno, se va debilitando, como ocurre también en otros factores de riesgo que no es solamente la edad. Como les decía antes, la bipedestación prolongada, la obesidad, el sedentarismo. Entonces, ¿qué pasa? Al dilatarse la pared de la vena, la pared tiene nervios que tienen unos receptores. Entonces esos nervios, cuando la pared se dilata, envían señales de que algo está pasando, que hay hipertensión venosa, que la manguera está llena, y entonces eso el cerebro lo decodifica como que hay un problema en los miembros inferiores por falta de circulación venosa. Así que las venas tienen nervios. Sí, pero así que las venas, a veces que las venas duelen, digamos. Sí, podríamos decir que duelen. No es un dolor del tipo somático, como un dolor por un golpe, por un reuma. Es una molestia, es lo que se llama una enfermedad silenciosa o silente. Uno está incómodo, está inquieto, está mal, no sabe bien por qué y es porque le está pasando esto en las piernas. Es muy común que la gente diga, no sé, yo a las 3 de la tarde ya me quiero ir a mi casa, quiero tirarme con los pies para arriba porque no aguanto más estar parado. Y bueno, eso es lo que tiene la enfermedad venosa, es una enfermedad silente. Doctor, ¿está bien pensar de que la enfermedad que tenemos en las venas solamente es una enfermedad cuando uno la puede ver exteriormente? No. Siempre es ideal hacer diagnósticos precoces. Ajá. El que tiene más posibilidad de curar al paciente es el primero que lo ve. Ajá. Entonces, cuando un paciente ya empieza con pesadez, calambres, prurito, dolor de piernas, edema sobre todo, tiene que consultar, hay que estudiarlo bien y de acuerdo a lo que tenga, tratarlo. De ninguna manera, y esto me viene bien que me lo diga, me haga acordar, le quiero, si me permite, decirle a la gente que no crea para nada en los avisos de la televisión. Usted fíjese una cosa curiosa. En la televisión, entre las 6 de la tarde y las 9:30 de la noche,
todos los canales de televisión abierta son propagandas de medicamentos, de laboratorios, todas, o el 90%. Y de 10 de la noche a 12 de la noche propaganda de perfume. Entonces quiere decir que ellos, si hacen esta propaganda, es porque necesitan vender. Y porque han tenido un poco la astucia de conseguir venta libre de esto, que encima es carísimo. Y realmente lo único que ayuda al paciente es la utilización de una correcta media elástica. Eso es la ayuda más grande que tiene el paciente. Yo sé que puede ser molesto acostumbrarse, que puede costar, que a veces es verdad que molesta un poquito, sobre todo con el calor, pero en la prevención es lo más importante que podemos hacer, junto con las otras medidas que son la deambulación, la caminata y un peso adecuado. Y el diagnóstico precoz que usted dice, ¿es un examen invasivo o en todo caso, cómo es ese diagnóstico precoz? No, el diagnóstico en esta especialidad es fundamentalmente clínico. El examen clínico del paciente para una persona con experiencia ya nos brinda muchos datos. Uh-huh. Hoy en día tenemos a la mano la ecografía Doppler, que es un método no invasivo, se apoya a un transductor, es como la ecografía de vesícula en las embarazadas, en cualquier otra ecografía. Y es no invasivo, es rápido, es económico y es muy preciso. Bien hecho, es muy preciso. Doctor, me permito preguntarle, porque después vamos a dar paso a las preguntas que nos han acercado las personas, en su mayoría mujeres. Le voy contando. ¿Qué es una arañita vascular o una araña vascular? Bueno, hay de dos tipos. Las arañitas son esos vasos pequeños que se dilatan en la piel. Hay unas que son rojas, que pueden ser de origen arterial, y otras que son azules, que pueden ser de origen venoso. Las de origen arterial pueden tener un componente venoso, pero hay que tener mucho cuidado porque se pueden deber también a enfermedades reumáticas, patología del colágeno, enfermedades endocrinas. O sea que a ese paciente, antes de tratarlo, hay que estudiarle muy bien cualquier enfermedad de base que pudiera tener. No es tan simple inyectar y nada más, hay que estudiar muy bien al paciente. Justamente por la cuestión estética, muchas mujeres que le aparecen las arañitas van a supuestos salvadores que les aplican algo que, yo no digo les cura, les quita, pero por lo menos les tapa la parte estética de eso que se deja ver a simple vista. Mire, si usted tiene una paciente con una arañita de origen venoso, la puede tratar, se le va y a los 2 meses la tiene de nuevo. Hay que buscar dónde nace la patología, dónde empieza a caer sangre desde la pelvis hacia el pie. Porque el problema, como dijimos en los venosos, es que la sangre no puede subir hasta el corazón por distintos motivos. Uh-huh. Tiene que vencer la fuerza de la gravedad. Esta es una enfermedad de la evolución. El hombre, cuando pasó de las 4 patas a las 2 patas, ahí ya hizo una columna de sangre de 1,5 metros. Cuando usted no va a ver un perro con varices, ni una vaca. Pero cuando el hombre se para, hace un desastre con esto. Claro, se para observar lejos, para cazar, para deambular más rápido. Y bueno, es una enfermedad de la evolución. Doctor, ¿las arañitas son el preámbulo de las varices? Es muy variable. Normalmente no. Sobre todo las rojas. Ya le digo, las rojas hay que estudiarlas muy, muy bien. Las azules nos están hablando de que hay una hipertensión venosa. Y hay que estudiar muy bien al paciente a ver dónde está la vena enferma que origina ese derrame. Se llaman telangiectasias en realidad. Hay que ver dónde está la vena enferma que nutre a esa telangiectasia. ¿Y tienen curas? Sí. Vamos a ser sinceros, ya que nos hicimos un diálogo de sinceros, vamos a ser sinceros. Uh-huh.
Del 100% de telangiectasia que pueda tener una paciente, que ellas siempre se ven más de lo que uno le ve después, ¿no? La paciente siempre siente que tiene mucho más de lo que realmente tiene. Uno encara el tratamiento de la siguiente manera. Supongamos que no tiene otra enfermedad venosa de base, que sean nada más que los derrames. Uno le hace 5 sesiones de escleroterapia, nada más, 5 o 6. En esas 5 o 6 sesiones, que van a durar 2 meses, 3, porque hay que darle tiempo al líquido a que actúe también, se le va a ir un 30-40%, nada más. Es imposible sacarle más. Porque todo lo que se hiciera además es a riesgo de hacer úlceras de pierna, trombosis venosa profunda, hay que tener cuidado. Ahora, después se le da un descanso de 4 a 6 meses al paciente y durante ese descanso sigue mejorando hasta llegar a una mejoría del 50-60%. Cuando termina ese periodo, viene 2 o 3 consultas más, se hace un refuerzo y después todos los años, 1 o 2 veces por año, lamentablemente tiene que venir a control y eventualmente inyectar. Viene bien que aclaremos esto. Se promociona mucho el láser en las telangiectasias y en muchas cosas. Discúlpeme que sea taxativo en esto, yo lo he publicado en mi canal de YouTube, creo que ustedes lo han dado a conocer. No es verdad. El láser puede hacer que una telangiectasia pase de ser una vena azul a una mancha marrón. Con el líquido puede ocurrir, pero en menos escala. Y además, hecho con cuidado, realmente los resultados son muy buenos. Doctor Daniel Onorati, para aquellos que se están enganchando en este momento en la conversación, usted ha manejado el término pacientes, pero en varias ocasiones en estos minutos que estamos charlando se refirió a los pacientes en su mayoría, a ver si estoy leyendo bien, como mujeres, del sexo femenino. Y yo le decía que la mayoría de las preguntas que también recibí son de mujeres. Estamos hablando de una patología que mayormente se da en las mujeres por alguna cuestión especial o porque es una cuestión que muchas veces tiene que ver con la estética, lo detectan las mujeres y a nosotros los caballeros nos pasa por alto, porque si la vemos, la vemos. Sí, es verdad que la mujer la padece más. Y en esto puede haber algún desequilibrio hormonal, porque la vena, entre otras cosas, además de nervios, tiene receptores hormonales. Por eso nosotros contraindicamos formalmente los anticonceptivos, porque esto es una sobrecarga hormonal que puede debilitar la pared de los capilares. No los recomendamos para nada los anticonceptivos. Pero cada vez más hombres consultan por estética. Ahora que estamos viviendo la época del hedonismo, del metrosexual, cada vez más muchachos jóvenes, y son muchachos jóvenes, quieren tratarse las telangiectasias. También ha cambiado la forma en que contribuyen a la economía de la familia los caballeros. Muchos, me incluyo, estamos más tiempo sentados, menos actividad física. Sí, es difícil también en estos tiempos que vivimos. Es bastante, yo se lo reconozco a los pacientes, salvo que uno tenga una voluntad férrea, es bastante difícil tener disciplina para el ejercicio. Sí, conseguir voluntad en el supermercado no hay, está grave. Pero entonces lo que le digo es, bueno, por lo menos trate de caminar un poco, vaya a tomar el colectivo 3 paradas más lejos, y salga de la fábrica y tómelo 3 paradas más lejos. En fin, que traten de deambular un poco, pero además, si después están 8 horas parados en la fábrica o en el negocio, no le va a servir. Por eso le digo que el método, por definición, en la prevención es la media elástica. No hay otra manera de poder prevenir, no hay otra. Por eso cuando ven las propagandas,
de esta chica tan bonita, Julieta Prandi, pero muy mentirosa. Me dijo mi médico que son una enfermedad que empieza en las válvulas. No, las válvulas no tienen nada que ver. Las válvulas se enferman muy secundariamente cuando la vena se dilata al doble, triple de su tamaño, en patologías mucho más graves que un derrame, y no es tan fácil. Por eso le digo, los avisos estos, usted sabe que existe una ley. Claro, los fiscales actúan de oficio cuando les interesa, ¿no? Pero existe una ley que es la ley 17.132 de regulación del ejercicio profesional, que expresa implícitamente que está prohibido anunciar enfermedades, prometer curaciones o avisar honorarios. Uh-huh. La televisión, de esas tres cosas, ocupa 3 horas del día. Ni hablemos del diario. Curamos las hemorroides en una sola consulta. Es una cosa que no debería estar permitida. Yo conocí una señora que quedó hipnotizada con las promesas de un médico. Tenía una úlcera de pierna. Son difíciles de curar, pero se curan. Y se curan de manera económica. No hace falta gastar fortunas. No hace falta para nada. Perdió un departamento esa mujer y quedó con la úlcera. Entonces, por eso le digo a la gente que se guíe por su médico de cabecera, un buen clínico. Los pacientes, el médico más importante que tienen que tener es un clínico. El clínico es después el que deriva, en este caso, a un flebólogo como usted. Sí, o a un cardiólogo si el problema es cardiológico. Sí. El tema es que es muy difícil, o sea, hay que encontrar un clínico que se siente, que lo escuche, que lo examine. A mí, por ejemplo, me mandan a pedir ecodoppler arterial y venoso de miembros inferiores. Y yo le digo al paciente, dígame, ¿su médico le vio las piernas? No. ¿Le tomó los pulsos en los pies? No. Lo mandan para que le haga el diagnóstico yo con ecodoppler, con lo cual el paciente pierde tiempo, dinero, encarece el diagnóstico. El examen físico, por eso le decía, en esta patología es fundamental. Doctor, se comunica con nosotros Luisa Graciela Alcaraz desde una localidad vecina, Líbaro. Le agradezco mucho porque nos ha mimado una barbaridad. Pensé que se había equivocado de radio, pero bueno, no. Es para nosotros la pregunta, en realidad es para el doctor. ¿Es posible que el doctor me responda sobre los calambres insoportables que sufro de noche, desde los pies a los cuádriceps? ¿Hay alguna manera de prevenirlo? Un corcho abajo de la cama. No, perdón, señora. Sí, media elástica. El calambre se produce porque se acumula agua durante el día entre las células, los vasos y los nervios. A la noche, ese líquido, que es el edema, se acidifica, cambia de pH, y al acidificarse, irrita a los nervios, y el nervio hace una contracción muscular para que haya un bombeo de sangre que ayude a drenar la pierna. Es un fenómeno, un mecanismo de defensa de calambre, doloroso, pero es eso. Y lo único es evitar el edema. Luján nos dice, entonces, antes de ir a un flebólogo, lo que uno tiene que tener es primero un diagnóstico del médico clínico, del médico de cabecera. Claro, se lo pregunta. Que el médico de cabecera esté seguro que, en mi caso particular, me gusta revisarlos, me gusta interrogarlos, me gusta charlar con ellos y no me cuesta nada, pero que el médico de cabecera se asegure que tiene un laboratorio normal, que no hay enfermedades endocrinas, que no hay enfermedades cardíacas que puedan producir edema, que no haya enfermedades renales que también producen edema. Y ahí, si tiene una patología venosa evidente como las varices, lo manda a tratar con nosotros. Y Solina nos dice, ¿las varices se deben operar sí o sí? No, cada vez se operan menos. Y lo dice un cirujano. Yo empecé a estudiar medicina no para ser médico, sino para ser cirujano. Usted sabe que fue muy contundente, porque no alcancé a terminar la pregunta y usted me dijo, no. No se operan. Se operan, yo sigo operando, pero poco.
Hace unos años, por un avance que logró un médico en Italia, Lorenzo Tesari, se hace lo que se llama la microespuma, que se hace a través de una inyección guiada por ecodoppler en la vena que está enferma, y realmente es sumamente eficaz. Acá me está preguntando si la solución de los males a los problemas de circulación en las extremidades inferiores es la venda elástica. Venda elástica no la recomiendo. La venda elástica hay que saber ponérsela muy bien. En el canal de YouTube... Diga cómo lo encuentran, por favor. Medicina Vascular y Flebología, doctor Honorati. Ahí yo muestro unos videos de cómo se coloca la venda elástica correctamente y cómo se coloca la media elástica correctamente. La venda es un arte colocarla bien, no un arte, pero es complejito. Y además uno solo, a menos que sea contorsionista de circo, uno solo nunca se puede poner bien la venda elástica. Laura nos dice, la media que recomienda el doctor por usted, ¿es una que podemos adquirir en cualquier lugar o necesitamos que sea recetada? No, debería ser recetada de acuerdo a la patología, pero si no puede ir al médico o quiere empezar a mitigar las molestias, los dolores, hay una clase de medias que todo el mundo debería usarla, usted también. Ajá. Que es la media de compresión 15 a 20 milímetros de mercurio. Sabe que me está diciendo la misma oyente a través de un mensaje que a ella le dieron unas medias que las usó muy poco porque no las soportó. Le dolía mucho, le molestaba mucho. Y bueno, no era el dolor, sino la molestia. Probablemente no era su talle, o probablemente le indicaron mal la compresión, o por eso ahora se hacen medias a medida, que los pacientes la pueden adquirir por internet o la pueden adquirir no sé qué plataforma, porque hay que adaptarla a cada paciente. Hay personas que miden 1,70 m y pesan 70 kilos, pero hay otras que miden 1,70 m y pesan 90. Perdónenme mi ignorancia, ¿hasta dónde van esas medias? Siempre la contención elástica se indica hasta la rodilla. Ah, bien. Siempre. No tiene sentido comprimir el muslo, ningún sentido. Bien. Porque en el muslo es una vía de paso de la sangre que se bombea en la pantorrilla para llegar a la pelvis. Tengo una grabación por aquí vía WhatsApp. Hola, buenos días. No, yo quería hacer esta pregunta porque yo hace muchos años que tenía varices y siempre tratándola con cremas, con pastillas que tomaba y siempre igual. No se mejoraba ni nada. Siempre me dolían, se inflamaban y bueno, tuve que ir a recurrir al médico, no me quedó otra. Me fui para un médico y a un cirujano. Entonces me dijo que había que operarla porque ya estaban avanzadas. Bueno, entonces fui, me hice la operación, pero muchas personas me han dicho que las varices no se operan, así que no sé realmente cómo se tratan. Eso quisiera preguntarle yo al médico, porque yo me hice a operar, pero no quedó muy bien mi pierna. No, cómo no, siempre las manchas de las varices quedaron en la pierna. No sé si no fueron sacadas todas o cómo el tema. Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Cómo hay que tratar las varices? Cualquier cosa que el médico diga, si hay que entrevistarse con él por cualquier motivo. Bueno, de eso va a hablar ahora en un ratito. Eso quería saber. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Delfina de Rocamora, gracias. Delfina, eso, la historia suya es la historia del 60-70% de los pacientes. Porque las varices tienen un leve predisponente familiar, pero después lo que hace que se generen son los factores desencadenantes, los múltiples embarazos y los factores de riesgo que ya nombré. Entonces, yo puedo tratar a un paciente de varices, pero si no le cambio los factores de riesgo, las varices
van a volver. Lo tengo que concientizar que se cuide con el peso, que camine, que levante la pata de la cama 15 centímetros, que use la media, que venga un control periódico. Las varices graves normalmente se tratan en 2 etapas. En una primera etapa, ya sea con inyecciones o con cirugía, en las varices muy muy graves la cirugía es buena. Además, la cirugía de hoy en día no es la de hace 30 años, que la vena se arrancaba. No, ya no se hace. En esa etapa nosotros resolvemos lo que se llama hipertensión venosa, reflujo, la sangre que cae. Cerramos la canilla que pierde a nivel de la ingle y del muslo. Ahora, después para los residuos venosos que se ven en piel, las varices, se pueden dar inyecciones, se pueden hacer microcirugías que se hacen en el consultorio, se pueden hacer, en fin, varias cosas que dan muy buenos resultados. El tratamiento de varices, cuando la enfermedad evolucionó mucho, tiene que requerir más paciencia, más perseverancia y más prudencia. Gladys dice que su marido trabaja bastante tiempo, más de 9 horas por día, a veces más, parado. Tiene varices que le sobresalen de la piel. ¿Puede hacerse un tratamiento? Sí, sí. Sí, esto cabe la frase esa, mejor esto que nada. Algo hay que hacer y le va a ir muy bien. Hay que verlo, yo no puedo sin verlo aventurarme y hacerme el gurú, pero todo el mundo puede tener una mejoría. Si bien no podemos curar el total, por lo menos le podemos dar un poco de calma a los pacientes. Me pregunta aquí la señora Rosa si tiene que ver con alguna enfermedad en las venas o en las arterias de los pies, que por las noches siente muchísimo calor, que hasta que no se levanta y pone los pies en agua fría no puede calmar esa temperatura. Bueno, si esto le pasa solamente de noche, me interesaría saber. Hay que descartar diabetes, en primer lugar. Hay que hacer un electromiograma, un estudio de los nervios periféricos, y después existe una enfermedad de la microcirculación, que es la única que se produce con calor, y es la eritromelalgia. El tratamiento que requiere la eritromelalgia son vasodilatadores. Pero por eso volvemos a lo mismo. Tiene que descartar hernia de disco. La hernia de disco, los nervios de las raíces lumbares, cuando están comprimidos por una vértebra, un disco lumbar, el nervio está excitado, está irritado y entonces da ese tipo de síntomas. Doctor, ¿dónde atiende usted? ¿Cómo se hace una consulta con usted? No sabe ni dónde, pero va a estar en Massa Bilbaso. Sí, no, estoy acá hace bastante. Ajá. En los MD, los bien. Consultorios, ¿está sí, bien? Sí, señor, bien, lo está diciendo bien. Perdón, Marcela. Es en la calle Estrada, entre Podestá y Ramírez. Bien. Y a ver si digo bien, ¿usted viene una vez cada? 20 días o 30 días. Aproximadamente. Bueno, de todos modos, antes de llegar a usted, por lo que se desprende de esta conversación, que a mí me ha resultado muy agradable, porque no es fácil para el entrevistador hablar con un profesional, más cuando uno es un desconocedor absoluto del tema, y usted me ayudó un montón, que antes de llegar a una consulta con el flebólogo, está bueno que ausculte el clínico, el médico de cabecera que uno tiene. Sí, siempre hay que dar los controles clínicos, como ginecológicos, como cardiológicos. La medicina clínica manda. Después los especialistas estamos para problemas puntuales. Eso es lo que nos gusta por otra parte. Pero una vez que descartamos patologías, como le decía recién a esta señora, la patología de columna, la patología de reumática, en fin, ya nosotros podemos actuar con más propiedad. Bueno,
Sufro mucho de calambres, tengo muchas varices, me dijeron que tengo que operarme, dice Carmen Beatriz Batista. Y habría que ver qué es lo que tiene, porque como le dije antes, no voy a cometer el error de decirle, no, no se opere, haga esto, porque probablemente el que se lo indicó bien. Pero hay que verla, yo tendría que verla para darle mi opinión. Las medias elásticas se usan de día únicamente, dice, pregunta Alicia Sosa. Sí, solo de día. Ahora pregunta Silvio, ¿por qué? Porque de día es cuando se va acumulando edema. Ah, En cambio a la noche, cuando uno está acostado, vuelve casi a la posición de primate y entonces la sangre vuelve más fácil al corazón. bien, para aquellos que se están sumando a la transmisión, les cuento que Daniel Honorati es doctor en cirugía, docente de la Facultad de Medicina de la UBA, expresidente de la Sociedad Argentina de Flebología y atiende en Basavilbaso periódicamente las enfermedades circulatorias, pie diabético, insuficiencia venosa, varices, edema linfático, venoso. Bueno, nosotros vamos a seguir receptando preguntas porque seguramente el doctor, que tan generosamente vino hoy, va a venir en otra ocasión. Pero yo le tengo que preguntar ahora, ¿qué es un edema linfático? Es buena pregunta. La sangre sale del corazón por las arterias. Las arterias las llevan a todos los tejidos y a todos los órganos, a la piel de todos lados. A nivel de la microcirculación, donde se hacen los intercambios en la piel y, como dije, en todos los órganos, la sangre asciende de nuevo por las venas. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando se acumula agua entre las células y los vasos, ese agua solamente puede ser absorbida por unos pequeños capilares que se llaman linfáticos, que llevan linfa, que después se transforman en tubitos hasta que se transforman en vasitos de mediano tamaño que van a drenar a las venas. Hay muchas causas de edema linfático. Un edema linfático hay que estudiarlo muy bien, porque puede tener connotaciones inocentes o puede tener connotaciones severas. Lo más común es que un paciente haga una erisipela, por ejemplo, una infección del pie, una onicomicosis, inflame un ganglio de la ingle, que es por donde pasan los linfáticos. Entonces, cuando sube la linfa, se ve detenida en el ganglio inguinal. Bien. No puede subir y queda acumulado. Y la característica es muy distinta al del edema venoso. El edema linfático no deja marca en los pliegues, se hinchan hasta los dedos, es duro, no desaparece a la noche con el reposo o desaparece muy poco, tiene distintas características. Mariela dice de que fue en una ocasión a atenderse con un flebólogo, con un colega suyo, y que le diagnosticaron que tenía que operarse, que entró en pánico y después no fue nunca más, pasaron como 15 años. Dice, si sé que ahora la tecnología y los métodos de tratamiento de esto han cambiado, como lo acaba de decir el doctor, me voy a dar una nueva oportunidad. ¿Tengo tiempo o perdí el tiempo por no haberme operado? No, vale lo mismo que esta señora que dijo que el marido tenía mucho. Es decir, siempre se puede hacer algo para mejorar y sobre todo evitar las complicaciones. La característica principal de nuestra enfermedad es que es una enfermedad inocente, no mata a nadie. Pero si se complica, trae muchos problemas. Lucro cesante, dolor, heridas, inmovilidad. Se hace un círculo vicioso, el paciente no quiere caminar, engorda, se pone peor. Hay que prestarle atención. Daniela dice que a ella, a su médico, le recetó unos parches. ¿Sirven? ¿De qué? Así me dice, parches. ¿Serán Parches para varices. No los conozco. Bien. ¿Solamente los problemas en las venas y arterias están en las extremidades inferiores? Pregunta Silvio. Hay otras, por ejemplo, las hemorroides son unas varices. Bien. Hay varices vulvares, las multíparas, por ejemplo. Hay varices en la pelvis, también en las multíparas o en pacientes con algún tumor pélvico. Y esas son las
que más frecuentemente cambian. No en las extremidades superiores, No. o muy raro. Y claro, porque tienen la ventaja de hacer el retorno venoso mucho más ágilmente que desde las piernas. Bien, otra pregunta que hace una vecina, dice, por más que pase el tiempo después del diagnóstico precoz, nunca se está tarde en poder abordar la problemática. Para nada, para nada. Aunque tenga una úlcera de 20 centímetros de diámetro, siempre se puede aliviar el dolor, siempre se puede brindar un poco de confort, siempre. No hay que dejarse estar, porque ese es el principio de futuras complicaciones. Hola Betty, Sí, te escucha el doctor. yo durante el día tengo un dolor en un pie. Lo ando bien durante el día, pero me acuesto en la noche, me desespero del dolor que me tengo que levantar. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Gracias Betty, hasta luego. En realidad tendríamos varias respuestas. El dolor, me gustaría saber dónde es, en las piernas, me En el imagino. pie, dice en el pie. En el pie. Esto, si es en un solo pie, habría que buscar una artrosis, una artritis, alguna compresión neurológica. No creo que sea arterial o venoso, pero repito y les pido disculpas. Yo así, sin verlos, no puedo dar diagnósticos. Puedo dar aproximaciones verbales de la cosa, pero para nada lo pueden tomar a pie juntillas. El paciente, si es un dolor de esas características, lo más probable es que sea osteoarticular. Cuando uno está excedido de pesos, dice Mabel y le pregunta, ¿es el exceso de peso, la grasa y demás, que presiona sobre las venas, o lo que circula por dentro de las venas es mucho más espesos? Exacto. No, espeso no, va mucho más lentamente. Ajá. Es decir, no es que comprime. El exceso de peso hace que el músculo diafragma, que es el que se mueve entre el abdomen y el tórax, no pueda chupar la sangre que está en la pelvis y el abdomen, porque no hace un movimiento suficientemente amplio, es como una sopapa. Y a su vez, a nivel de la ingle, la sangre que quiere subir se traba, sobre todo cuando están sentados. Entonces la sangre tiene un codo en la rodilla, otro codo en la ingle. Entonces ahí ya tiene dos stops complicados. Esto es como una cañería de agua. En cada codo se pierde un 20% del caudal. Entonces, eso por un lado. Y después, si no tiene una buena capacidad ventilatoria, no va a absorber, no va a poder aspirar la sangre que viene de abajo. Independientemente que en un obeso la masa abdominal, las venas, las vísceras, la grasa, sí comprimen la vena cava, las venas pélvicas, sobre todo cuando estamos sentados. Pero no es porque cambien las características de la sangre. Bueno, doctor, por mi parte estoy sumamente agradecido, creo que nuestros oyentes también. Seguramente han quedado cantidad de preguntas por hacer, pero como esta es una primera approach, va a venir en otras ocasiones y vamos a hablar ya no de Prandi, sino que hablaremos mal de algún otro. De Guido Kafka. Pero vio que es verdad lo que usted dice, eligen un público muy especial, que la gran mayoría, en ese horario que usted segmentó con mucha precisión, las que están en la casa son las amas de casa, ¿no? Y la bombardean permanentemente con magia. ¿Usted sabe lo peor? Que cree, que mucha gente cree. La gente cree en su desesperación, Claro, no es sí. culpa de la gente. No, y de eso se absolutamente. abusan estos canallas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Le dicen a las chicas que usen óvulos antimicóticos cuando tienen flujo por el prurito, Y los antimicóticos son drogas que pueden traer muchas complicaciones, aunque sean de uso tópico. Se indican por boca medicaciones que son peligrosas. Si no hay medicamento que sea inocuo, es decir, tiene que ser de alguna manera monitoreado el suministro por un profesional. Dígamelo a mí que me esto vacuné de está la re gripe, claro. estuve 4 días en cama. Casi no viene hoy. Casi no vengo. ¿Sí?
No, es que me vacunaron el lunes, me Está quedé bien. en cama. Pero no está haciendo mala prensa de la vacuna, sino que a usted le pegó. No, Su cuerpo reaccionó a la vacuna. Sí, hay Tal que cual. vacunarse. Hay que vacunarse. Bueno, doctor, muchas gracias. Ha sido muy Gracias a amable. usted. Hasta luego.